Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. Bienvenidos a un nuevo día de aprendizaje. Hoy trabajaremos el área de personal social. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad, deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad a desarrollar es la siguiente. ¿Cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú? Esta actividad tiene como propósito explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y reconocer el papel de las personas en la transmisión de las manifestaciones culturales. Muy bien, chicos, vamos a iniciar nuestra actividad que tenemos preparado para hoy. Observa con atención las manifestaciones culturales. Después de observar las imágenes, ahora dialoga con un familiar y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? ¿Conoces algunas de estas manifestaciones culturales? ¿Cuáles? ¿Cuáles de estas manifestaciones culturales practicas? ¿Quiénes te las enseñaron? Después de observar, vamos a responder estas preguntitas para ver cuánto sabemos de nuestro Perú. ¿Sabías que desde tiempos inmemorables nuestro Perú es muy diverso en su forma de vida, organización, costumbres y tradiciones de los pobladores originarios, es decir, los que son propios de nuestro país? Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. Para conocer cómo se originó esta diversidad cultural, te invitamos a leer la ficha 1, La diversidad nos une. La diversidad nos une. Somos un país diverso. Eso es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas. Contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi 7.000 festividades y más de 250 expresiones culturales. Son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente, tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. A lo largo de la historia han ingresado al país varias poblaciones, como los europeos, asiáticos y africanos. Ellos han formado comunidades con diferentes culturas, modos de pensar y convivir, que se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos y antiguos españoles que llegaron al Perú, por lo que este intercambio ha dado origen a una impresionante diversidad cultural en nuestro país. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y sobre todo la gastronomía se han convertido merecidamente en símbolos de orgullo nacional. Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado muchas veces en la manifestación cultural y no tanto en los hombres y mujeres que lo hacen posible. Nos sentimos orgullosos de nuestras
3.800 variedades de papa, pero no valoramos en la misma medida a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales de nuestro país. De tal forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes en sus coloridos trajes circulan por las redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Sin embargo, poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizan en esta festividad, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones. Por ello, es importante reconocer nuestra diversidad cultural y a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto reafirma que la diversidad nos puede unir. Muy bien, chicos, luego de leer la ficha, ahora vamos a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? Además del reconocimiento de todos, tenemos por las manifestaciones culturales, a quienes también debemos reconocer. ¿Por qué? Tenemos que dar respuesta a estas preguntitas luego de haber leído nuestro texto. Ahora, observa algunas manifestaciones culturales de la población que llegaron al Perú. Para conocerlas, te invito a leer la ficha 2. La cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad. Texto 1. La quijada de burro. La quijada de burro es un curioso instrumento de percusión que se golpea para hacer sonar los dientes que se encuentran flojos en ella, lo que produce un sonido peculiar y alargado. Este instrumento es uno de los aportes afroperuanos a nuestra identidad cultural. Hablar de los afroperuanos es remitirnos a la llegada de los primeros africanos traídos por los conquistadores españoles a la zona costera del Perú desde 1528. A lo largo de la historia, los afroperuanos nos transmiten una serie de manifestaciones culturales que hacen posible nuestra diversidad. Ahora vamos a leer el texto 2. El arroz chaufa chino y amazónico. La inmigración de los chinos se dio originariamente para contar con mano de obra de bajo costo en las haciendas costeras del Perú. A mediados del siglo XIX se calcula en 250.000 la población que mantiene una pureza en su origen étnico y cerca del 2% de la población peruana tiene algún ancestro chino. Una de las manifestaciones culturales que ha traído población china a nuestra gastronomía es el arroz chaufa. La historia cuenta
que fue creado por los ayudantes de cocina, que al final de la jornada de trabajo mezclaban arroz blanco con todos los ingredientes que sobraban de las diferentes comidas que preparaban al día. La palabra chaufa proviene del vocablo cantones, chaufón, que quiere decir arroz frito. Una variante de este riquísimo plato es el arroz chaufa amazónico. Se prepara muy rápido y muy sabroso. Este tradicional plato de chaufa se sirve en la selva acompañado de plátanos maduros fritos. Además, el chorizo y la cecina que forman parte de él le dan el sabor amazónico. Muy bien, chicos, luego de haber leído el texto 1 y texto 2, vamos a completar. Ahora, en tu cuaderno, elabora un cuadro de doble entrada y completa la información. Tenemos ahí las dos imágenes de los textos que acabamos de leer, que son las manifestaciones culturales. ¿Y qué vamos a responder? ¿Quiénes hicieron estos aportes? Luego de haber leído e indagado la información, vas a dar respuesta y vas a completar este cuadro de doble entrada. A partir de las actividades desarrolladas, explica lo siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales con el paso del tiempo. Por ejemplo, podrías explicar el caso del arroz chaufa o algún otro plato típico de la región. Es muy importante convivir y compartir con los demás las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, del lugar donde vivimos y de otros lugares que generan la unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las diferentes culturas. Ahora, reúnete con tu familia, coméntales cómo surgió la diversidad cultural en nuestro país y describe juntos una manifestación cultural que les han transmitido sus abuelos o miembros de su familia. Luego, te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes de la actividad del día de hoy. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso y escribe las respuestas a cada afirmación. Allí tenemos el siguiente cuadro y las siguientes afirmaciones y vas a responder el por qué. La diversidad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables. ¿Por qué? La llegada de las culturas han permitido incorporar a nuestras nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua, etc. ¿Por qué? La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales de nuestro país nos enriquecen. Los peruanos debemos reconocer las manifestaciones culturales y a las personas que la hacen posible. Vamos a responder estas afirmaciones fundamentando el porqué. Después de haber leído toda la información que tenemos en esta actividad, vamos a tener que reflexionar cuánto conocemos sobre nuestras manifestaciones culturales y si lo valoramos. Muy bien, chicos. Recuerden, antes de iniciar sus actividades, deben lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos para prevenir el coronavirus. También desinfecten su área de trabajo. Y no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana
para continuar con nuestros aprendizajes.